chicos? ¿Dónde quedamos? Quedamos en sección 2, la revelación entre la Torá escrita y la Torá oral. Oh, un tema profundo. Ve. Déjame ver. Sección 2, la relación entre la Torá escrita y la Torá oral. Chacho, ese es el tema que yo más he estudiado, de todos los temas es este. Este tema de hoy es el tema que yo más he estudiado y que más yo he tirado páginas para la derecha, para la izquierda y para todos los lados. Relación de la Torá oral con la Torá escrita. Sí, ahí fue que nos quedamos. La foto está en el grupo, por cierto, para indicar en qué parte nos habíamos quedado. Ok, bien. La relación de la Torá oral con la Torá escrita es un tema que recorre por toda la Torá, porque la Torá tiene muchos cabos sueltos y hasta que no accedemos a la Torá oral, no podemos solucionarlos. Y vamos a repasar algunos conceptos en ese sentido. Bueno, déjame compartir brevemente el material que está por aquí. Fíjense, aquí dice la relación de la Torá oral con la Torá escrita. Tenemos por aquí. Voy a apagar mi cámara por si acaso el internet se pone lento. Vamos a apagar las cámaras, que así le ayuda al maestro para el internet. Sí. En caso, cuando yo la abra, entonces ustedes la abren. La relación entre la Torá escrita y la Torá oral. Fíjense, dice aquí que déjame ver, tengo por aquí. La Torá oral es lo que le otorga un profundo significado al texto de la Torá. Un significado profundo. Y esa palabra no simplemente vamos a tomarla como por sentado, sino que vamos a demostrar qué veracidad hay en eso. En esta sección analizaremos 3 maneras de entender la relación entre la Torá escrita y la Torá oral. Fíjense bien, tenemos 3 maneras. Si quieren, anótenlo por ahí. Como un sistema de interpretación, número 1, como macro, principios y sus aplicaciones, y como los medios para un pacto con Hashem. Acuérdense que nosotros, cuando estudiamos la Torá, no hacemos teología, porque los rabinos no saben hacer teología. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a cualquier rabino, ¿quién es Dios? Y el rabino no te sabe decir quién es Dios, porque ninguno de nosotros sabe quién es Dios, ni cómo es Dios. Cuando los rabinos intentan dar una enseñanza sobre Dios, lo general es que se utilice un sipur o una agadá en hebreo, que es una historia. Pero ya de ahí a que hacer exactamente teología no es posible, porque a nosotros, como bien se dice en el judaísmo, no nos interesa mucho lo que no se sabe, sino lo que se sabe. Y en este caso lo que se estudia es cómo obedecer a Dios. Bien, la interpretación, parte 1. La interpretación. Dice aquí, la Torá oral es la tradición de la manera correcta de entender el significado de la Torá. Señores, escriban eso para que eso penetre dentro de nosotros. Miren, está ahí. Y yo lo voy a escribir por aquí. Y sería bueno que también ustedes lo escriban. Dice, la Torá oral es la tradición de la manera correcta de entender
el significado de la Torah. De la Torah. Y eso nosotros vamos, vuelvo y repito, vamos a poner eso en cuestión. Dice bien, sin ella, sin la Torah oral, sin ella, la Torah sería un código de ley que no podría llevarse a la práctica. Escuche bien, sin la interpretación de la halajá, la Torah no se podría llevar a la práctica. Y eso también lo vamos a ver, porque no es simplemente algo que se dé por sentado. Fíjense que cuando la Torah dice Ain tahab tain, ojo por ojo, el texto, los sabios no lo interpretan tal y como está. Cuando dice mano por mano, yad tahab yad, no dice, o sea, los sabios judíos no entienden eso literalmente. Nunca lo han entendido literalmente. Hoy en día, ustedes se topan con personas ignorantes que dicen, tú no ves, antes eso era ojo por ojo y diente por diente. Ustedes no han oído personas expresarse de esa manera. No, porque eso era antes, ojo por ojo y diente por diente. Y, o sea, repitiendo popularismos, repitiendo palabras aprendidas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad del texto, con lo que verdaderamente los sabios de Israel interpretaron. Bien, usted le pregunta al 99% de la gente y usted le pregunta que si Éxodo 20 se refiere, Éxodo 20, donde dice no robarás, se refiere a un objeto y el 99% le van a decir que sí. Sin embargo, tú le preguntas a un judío y te va a decir que no. De hecho, eso es una de las leyes de las 32 reglas de interpretaciones talmúdicas. Es que es una explicación que o sea, es una ley que se explica en su contexto. Cuando se está interpretando, cuando se está estudiando un texto de la Torah, el texto se interpreta conforme al contexto de lo que se está hablando. Y eso la mayoría de la gente no lo toma en cuenta. Fíjense, el Ranjal dice, este es un rabino me parece como que del siglo XV, tiene un libro que se llama Mamei Halkarim, capítulo 10. La Torah oral transmite el significado de la ley escrita. Y fíjense lo que dice este sabio al hablar este tema. Dice él, Dios no quiso escribir la Torah de manera tan clara que no requiera una explicación. O sea, Dios no quiso escribir la Torah tan clara. Por el contrario, él escribió temas de manera sumamente ambigua para que fuera imposible que alguien entendiera su verdadero significado. ¿Qué me puede decir qué significa ambiguo o ambigua? ¿Quién sabe esta palabra? Ambiguo es algo diverso, que tiene muchas opiniones, muchos significados, muchas cosas. Eso es ambiguo, algo diverso. ¿Alguien más? Es como algo viejo, algo antiguo. Ok. Lo que dice José tiene mucho sentido. También ambiguo quiere decir también, no es que la explicación mía es la correcta. También ambiguo quiere decir una persona que aprende de ambos lados, o sea, del que está a favor y del que está en contra, y no está a favor de ninguno. ¿Entiendes?
Eso es ambiguo. Una persona, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, Jonathan, ¿qué tú crees de tal tema y de tal tema? Y yo digo, mi posición es ambigua en ese sentido. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra. ¿Entiendes? Como que tú dejas abierto el camino de la interpretación o el camino de la búsqueda, el camino de indagar, el camino de buscar, el camino de analizar, ¿entiendes? En ese sentido, porque Allen dejó. Lo que pasa es, maestro, que el significado ese significado de ambiguo es en persona, pero cuando le damos un significado Usted dice lingüístico o semántico. lingüístico, exacto, fue lo que yo dije. Porque si yo digo mi vocablo es ambiguo, se refiere a lo que yo dije. Entonces, el significado que usted dijo es en persona. Ya, exactamente. Bien. Entonces, la Torá tiene este tipo de escritura para que fuera imposible que alguien entienda su verdadero significado. Su verdadero significado, su verdadero significado. Acuérdense, sin una explicación divina transmitida por aquel que fue el originador de esas enseñanzas. O sea, tiene que haber algún tipo de explicación que proceda de otro ámbito, que esté fuera del ámbito común, del ámbito normal, que nos permita a nosotros tener una idea de cómo se llega a esa conclusión. Por ejemplo, mis tales como tefilín, mesusá, que son ordenadas en las escrituras, no son explicadas allí. La verdad es que Dios, a su propósito, ocultó el verdadero significado de sus palabras por razones que solo conocidas por él. ¿Entiende? Y aquí nuevamente entramos al camino de, de la búsqueda. ¿Qué pasa? Fíjense, aquí ponen el ejemplo de misbot como tefilín y mesusa. Este tipo de mandamiento no está explicado en la Torá, no tiene una explicación básica. O sea, no hay forma de cómo seguirlo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos, por aquí tenemos Deuteronomio. Ajá, déjame ver. Ok, aquí lo tengo. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la Biblia Reina Valera. La puse aquí para que se sienta más cómodo. Aquí tengo el versículo. Aquí, déjame ver. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Y las atarás como una señal en tu mano. La Torá no dice qué es eso. Y estarán como frontales entre tus ojos. La Torá no dice qué es eso. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La Torá no dice qué tipo, cómo se obedece o qué tipo o cómo se escribe. La Torá no expresa esto. La Torá no dice cómo se obedecen estos mandamientos. Esto es, sin la Torá oral, estos dos versículos son totalmente inoperables y totalmente inentendibles. Mírenlo aquí. Sin Torá oral no hay forma de cómo seguir la interpretación de esto. ¿Cómo le llama la ley oral a este mandamiento? Se llama tefilín. Se llama este versículo, a este que está aquí.
Y a este que está aquí se le llama Mezuzá. Mezuzá. Ahora, la pregunta es, señores, ¿quién puede discutir con Israel de que este mandamiento que está aquí, estos dos versículos, 6:8 y 6:9, que eso se refiere al tefilín y a la mezuzá? ¿Quién puede discutir eso con un judío? ¿Quién lo puede discutir? Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. ¿Quién puede discutir eso? Fíjense. Aquí el versículo dice, y las pondrás como frontales entre tus ojos. Mírenlo aquí, tefilín. Y las escribirás en las jambas de tu puerta. Mírenlo aquí, la mezuzá. ¿Creen ustedes, escúchenme bien esto que voy a decir ahora? ¿Creen ustedes que nosotros tenemos, siguiendo esta interpretación de la Torá por miles de años? Fíjense, nosotros tenemos miles de años en Israel siguiendo. Miren una mezuzá aquí donde está. Miren, yo tengo una, por cierto, aquí en la casa. Así mimito, con esa misma letra escrita por el rabino Vic. Mírenlo aquí. Esto es una mezuzá sefardí. Miren el Shema aquí donde está. Déjame ver si abre. Mírenlo aquí. Miren cuánto cuesta esa mezuzá. $195. Fíjense, aquí tenemos el Shema. Mírenlo aquí donde está. El Shema Israel Adonai. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Ve'ahavta et Adonai Eloheja bechol levaveja ukol nafsheja ukol meodeja vejayuja de barim haele asher anoji. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Todo esto es el Shema. Todo esto. ¿Quién puede discutir con un rabino, con un judío, que esos dos versículos se refieran al tefilín y a la mezuzá? El pueblo de Israel está parado sobre ese tipo de tradición por miles de años. ¿Puede uno de nosotros aceptar una tradición diferente a esa? ¿Podemos nosotros aceptar por alguien que se apareció nuevo ahora a interpretar esos versículos algo que ya el pueblo de Israel tiene milenios siguiendo ese tipo de tradición? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Están oyendo? Hello. Sí, yo le escucho, Jonathan. Y bueno, yo escribí y le puse claro que no podemos aceptarla, ya que ¿cómo vamos a decir a los judíos o cómo vamos a enseñarle cátedra a quienes ya tienen miles de años con la Torá? Eso sería algo, disculpe la expresión, estúpido y lógico. Dígame, Miguel, adelante. Profesor, compartiendo con lo que dice la distinguida dama, o sea, vamos a decir, siendo congruente con la opinión que ella da. Sí. Bueno, así mismo como usted lo explicaba, si el pueblo hebreo, en su pensamiento y en su manera de ver o de interpretar la Torá,
que es milenaria, tiene ese punto de vista. El hecho de usted traer algo novedoso, según uno, ¿verdad? Según el que pretenda, o traer algo diferente, hasta cierto punto es un poco ridículo e infructífero. No hay forma de realmente de que una opinión que no sea congruente con lo que ya ellos tienen y la que han elaborado a través de los siglos, se pueda prevalecer en la opinión de ellos. Es así. Miren, yo solamente que ustedes quiero que ustedes vean esto. Miren, fíjense. La tradición oral judía interpretó que el versículo que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán entre tus ojos, miren, las escribirás entre tus ojos. Mírenlo aquí. Miren, vean. Si nosotros tomamos literalmente entre tus ojos, fíjense bien, déjame buscar una imagen para que ustedes vean cómo trabaja la Torah oral. Ajá. Para que ustedes vean. Gracias. Para que ustedes vean cómo trabaja la Torah oral. Ustedes van a ver. Fíjense. Déjame ponerlo por aquí. Miren, aquí tengo una imagen que sitúa la parte de la cara a donde dice entre tus ojos. Fíjese. Por ejemplo, la Torah dice que las palabras hay que ponerlas entre tus ojos. Si tomamos literalmente de eso, ¿a dónde yo debería de poner el tefilín? Ahí, fíjense. No sería ahí que tendría que ponerlo. Ahí. Sí, maestro, claro. Si yo fuera literalmente, mírenlo aquí, lo pongo ahí. Fíjense. Fíjense cómo trabaja la ley oral. Fíjense, necesito nada más que ustedes vean cómo se trabaja esto. Si yo le fuera a colocar la Torah entre tus ojos, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán entre tus ojos. Fíjense que yo estoy colocando aquí el roncito entre tus ojos. Mírenlo ahí. Entonces, ¿qué yo debería hacer? Poner una Torah ahí, ahí. Mírenlo ahí. Yo debería de poner una Torah ahí. Sin embargo, miren cómo la tradición oral interpretó eso. Miren cómo la tradición oral lo interpretó. Que eso que se pone entre tus ojos es en el espacio que está entre la cabeza y la frente. Fíjense. Fíjense, miren. Miren cómo la tradición oral lo interpretó. Es en un espacio en la cabeza. Fíjense. Fíjense. Aquí hay judíos de todas partes del mundo. Fíjense que se lo ponen. Fíjense las vueltas que se ponen en las manos. Fíjense. Y eso es caro. Fíjense también cómo trabaja la tradición oral. La cajita de esos tefilín tiene que ser negros. Entonces, ¿sabe cómo la Septuaginta tradujo esto? Como una filacteria. La palabra que se utiliza en griego es esta. Fíjense bien. Filacteria. Filacteria. Que si ustedes buscan esa palabra en griego, es algo que tiene que ver como con un amuleto. Ahora yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Creen ustedes que Dios le mandó a los hijos de Israel a ponerse un amuleto de protección? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué creen? ¿Qué es eso? Si nosotros fuéramos a obedecer ese mandamiento, ¿sería un amuleto o una
mitzvah. O un mandamiento ordenado por Dios. ¿Qué sería? ¿Puedo yo aceptar que eso es un amuleto o un mandamiento que Hashem ordenó que nosotros lo debemos de seguir? Hay que hacerse la pregunta. ¿Cómo la tradición oral interpreta eso? Entonces, dice el texto de la... Déjame ver. Dice el texto en la Biblia Reina Valera, dice aquí en el versículo 8, dice, fíjense lo que dice el texto. El texto dice aquí, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si yo quiero cumplir con este mandamiento literalmente, sin la tradición oral, ¿cómo yo lo haría? ¿Quién me dice? Me lo invento como un grupo que anda por ahí inventando. Fíjense, si yo quiero cumplir con este mandamiento, literalmente como lo dice el texto, sin la tradición oral. Fíjense lo que dice el texto. El texto dice así. Simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo funciona la tradición. Fíjense. El texto dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué yo hago ahora? Hago así. Busco puertas, así como estas que están aquí. Miren, aquí tenemos puertas y empiezo a escribir los caracteres en hebreo en las puertas. Así. Yo lo estoy haciendo eso sin la tradición oral judía. Hago así. Miren, no estoy escribiendo hebreo. ¿Qué pasó? Está descarriado esto. Pues si agarro, bueno, vamos a suponer que estos son los caracteres hebreos. Yo agarro y le pongo la Torá escrita, la puerta, por donde quiera. Entonces estoy leyendo el texto literalmente, ¿verdad? Vengo, pan, y le pongo la Torá. Y ya cumplí con el mandamiento. Porque ya yo le escribí la Torá a las puertas, como dice aquí el versículo 9, que dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces yo vengo, agarro y pongo las puertas y la lleno de letras. ¿Qué les parece? Tomo el texto literal así, sin ninguna. Le pongo la Torá y ya, y caso escrito. Sin embargo, la tradición oral, ¿cómo interpretó eso? La tradición oral, bueno, vengo y le pongo a las puertas. Vengo y le pongo a las puertas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Agarro y le pongo aquí a esto. Agarro y le pongo aquí. Miren cómo entonces la Torá, la tradición lo interpreta. La tradición lo interpreta de la siguiente manera. Que en los postes de tu casa tú pongas esta cajita con la sección de aquí de la Biblia, con la sección del texto que dice, toda esta sección completa.
todo esto está escrito aquí. Todo esto. Más Deuteronomio capítulo 10, capítulo 10, verso 2 en adelante. Entonces, la forma en que la halajá cumple con ese mandamiento, la tradición oral, es que se escriba eso y se ponga en las puertas con esta cajita. Mírenla ahí. Con este rollo dentro de esta cajita. Este rollo va, déjame ver. Este rollo va dentro de esta cajita, doblado. Va dentro de esa cajita. Entonces, esa cajita es la que va dentro o sea, va en la esquina de las puertas de la casa. Entonces, vamos nosotros a venir ahora, hoy, 2000 años después, a aceptar otra interpretación después que nosotros tenemos un aproximado de casi 2000 años sosteniendo este tipo de interpretación. Vamos a cambiar la interpretación. ¿Sería posible cambiar ese tipo de interpretación? No, porque vino el grupo de, o sea, vinimos nosotros, formamos una religión nueva ahora en el 2020, o hace 15 o 50 o 20, 30, 50 años atrás. Y cuando leamos ese versículo, entonces vamos a contradecir al pueblo de Israel que tiene miles de años siguiendo esa interpretación. Señores, vamos a poner no los pies sobre la cabeza, la cabeza sobre el cuerpo, y vamos a ser más serios. ¿Quiénes eligieron los libros que están en el Tanaj, en la Biblia hebrea? Los Anshe Knesset Hagedolá, los hombres de la Gran Asamblea, lo que se llamó después el Sanedrín. Entonces, la gente acepta que los rabinos eligieron los libros de la Biblia hebrea, pero no creen en su interpretación. ¿Qué le parece? Señores, pero yo necesito que pongamos la cabeza sobre el cuerpo. Bueno, sí, yo acepto que la Biblia es la palabra de Dios, etcétera, que los libros que están ahí lo eligieron los rabinos, ok, bla, 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 nítido. Pero cuando ellos lo interpretan, entonces yo no creo. Pero grande que de todo el mundo y sabe. Fíjense bien, fíjense bien. Voy a señalar un caso muy específico. Dice, por ejemplo, para que ustedes vean cómo funciona este asunto de la tradición oral. Fíjense lo que dice, cómo funciona este asunto de la tradición oral. Y yo no digo esto para convencerlo a ustedes de nada. Yo digo esto simplemente para que ustedes analicen cómo funciona la tradición oral. Yo no lo voy a mandar a ustedes, guarden esto, hagan aquello. Dice aquí. Y voy a utilizar textos que ustedes lo conocen muy bien. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Fíjense. Estos son los 10 mandamientos. Yo soy Hashem tu Elohim, primero. Entonces dice, segundo, no tendrás otros dioses delante de mí. Tercero, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Mírenlo aquí. Luego dice, por aquí el texto, dice, no tomarás, aquí en el versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Hashem tu Elohim en vano. Míralo aquí. Porque no dará Hashem por inocente al que toma su nombre en vano. Y el 8 dice, el 8, fíjense bien, acuérdate del día de reposo.
fíjense lo que dice el 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí viene la gente y contradicen a los rabinos y dicen, todos los 9 mandamientos están disponibles o se pueden obedecer menos este. La pregunta que yo le haría a cualquier persona, ¿con qué autoridad usted dice que los 9 mandamientos? Porque si la gente dijera, bueno, los 9, vamos a obedecer los 9 mandamientos de la Biblia. ¿Qué le parece a usted? Que eso no sería como más honesto. O si la gente dijera, vamos a guardar los 8 mandamientos. ¿Qué les parece? La gente dice, vamos a obedecer los 8 mandamientos. Ah, bueno, está bien. Pero no diga los 10 y vamos a eliminar uno. Bien, voy a poner un... dame un momento. Bien, entonces, fíjense de esto. Por ejemplo, dice aquí en el libro de... déjame ver. Bueno, en el libro de Números, día de reposo. Libro de Números. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Números. Ok. Vayan conmigo, Números, capítulo 15, verso 32. Por favor. Primero, fíjense lo que dice Éxodo 20. Dice por aquí, el texto dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí dice, 6 días. Se deben trabajar. Mas el 7º día es un reposo para Hashem tu Dios. No hagas en él obra alguna. Aquí, deténgase aquí la palabra obra. Obra. No harás obra. La pregunta es, cuando usted lee los 5 libros de Moshe, en ningún lado aparece qué es a qué la Torah le llama obra. En ningún lado la Torah dice que es obra. En ningún sitio la Torah dice que es obra. Por ningún lado lo dice. ¿Entiende? Entonces, fíjense que el texto aquí, para que ustedes vean cómo funciona la ley oral, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí la palabra santificarlo. La Torah no dice cómo se santifica. Eso, el sábado. Y la palabra obra tampoco dice cómo se hace. Estas son cosas que están en el texto. Estas cosas están ambiguas. No existe en la Torah, no existe forma de cómo interpretarlo. El texto no lo dice. Pregúntenle a cualquier teólogo a ver si sabe. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es santificar el sábado? ¿Cómo se santifica? Y la otra es, ¿qué es obra en Shabbat? O sea, en el día de reposo, ¿a qué se le llama obra? Fíjense que fíjense lo que dice Números capítulo 28, versículo 9. Dice, más el día de reposo, espérate, me ve, 15:32. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Ven.
El texto de la Torá reconoce que no se sabía qué hacer con un hombre que recogió maderos en Shabbat. En aquella época la gente andaba en un desierto para recoger maderos. O sea, ¿cómo se dice esto? Madera en Shabbat. Tenían que irse lejísimo a buscarlo. Se cogía mucha lucha, mucho sol, de todo eso. ¿Entienden? Sin embargo, ¿qué hace la comunidad? Van a donde Moshe y llevan el hombre. ¿Cómo el pueblo de Israel supo qué era lo que estaba prohibido en Shabbat? En la Parashá Pekudei, que se estudió en el libro de Shemot hace una semana, dice que Hashem mandó a Moshe a construir el tabernáculo. Y en medio de la construcción del tabernáculo dice que Dios le dijo, deténganse, guarden el Shabbat. ¿Qué pasó? Que de ahí los sabios de Israel se dieron cuenta y dijeron, ven acá, ¿por qué Hashem ordena que se haga el tabernáculo, pero en medio de la construcción del tabernáculo ordena que se guarde el Shabbat? O sea, que se observe el día de reposo. Aunque el trabajo que están haciendo lo mandó Dios, de hacer el Mikdash, el tabernáculo, pero en medio de eso, Hashem le dice, no, deténganse, guarden el Shabbat. Entonces, ¿qué hicieron los sabios de Israel? Conectaron una orden específica en un orden de 39 generalizaciones. Eso es también una regla de cómo se interpreta la Torá. Entonces, de ahí llegaron a la conclusión que lo que está prohibido en Shabbat es hacer las 39 trabajos que se hicieron en el tabernáculo. ¿Entienden? Pero ¿quién decidió cómo se hacía ese mandamiento? Fueron los rabinos por medio a su erudición, a su conocimiento, del estudio de la Torá. Llegaron a esa conclusión. De hecho, están por ahí, que lo siento muy callado a todos. Están por ahí. Estamos activos. Ah, ok. Fíjense cómo dice este texto. Fíjense lo que dice aquí. Quizás ustedes no lo habían notado. Dice aquí. Déjame ver. Fíjense lo que dice aquí. Oye Israel, dice. Oye Israel. Aquí. Oye Israel. Hashem nuestro Dios, Hashem uno es. Mírenlo aquí. Dice, y amarás a Hashem tu Elohim. Fíjense, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bien, ustedes van a ver ahora lo que tenemos por aquí. Observen esto. Nuevo Testamento, Marcos capítulo 12, versos. Aquí. Déjame ver. Fíjense la diferencia de estos versículos, por favor. ¿Sí? ¿Pueden ver la página? ¿Sí? ¿Hello? ¿Escuchan? Sí, la vemos. Sí. Fíjense, dice Jesús aquí, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bien. Aquí en Deuteronomio dice, oye Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno es. Fíjense el versículo 5 de aquí y compárenlo con el versículo 30 de aquí. Para que ustedes vean que Jesús no dijo lo mismo. Fíjense lo que dice el 5 de aquí, dice, y amarás a Hashem tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces aquí tenemos de todo tu corazón, escríbanlo ahí, alma y fuerzas, escríbanlo, en lo hay corazón,
alma y fuerzas. Vámonos ahora a Marcos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dijo lo mismo aquí. Alma, mente y fuerzas. ¿Cuál es la palabra que está sobrando aquí? ¿Quién me dice? Mente, maestro. Mente. Ajá, mírenlo aquí. La pregunta es, ¿cómo se llama este agregado? ¿Cómo se llama ese agregado? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama esto? Mente. No. ¿Cómo le podríamos llamar a este agregado que hizo Jesús aquí? Ustedes no han escuchado gente que dicen, no, a mí no me hable eso del Talmud, que eso son palabras de hombre, esas son cosas que la pusieron ahí. Ustedes no han oído eso. Profesor, Sin pero embargo, ajá. yo tengo un amigo que él es evangelista, muy reconocido, y él me estuvo diciendo que el Talmud y el Zohar, eso es brujería, así mismo me lo dijo él. Él lo leyó y dejó la lectura porque él entendió que eso era brujería. Oye, señores, ¿saben cómo se le llama a este agregado aquí? ¿Qué hizo Jesús aquí? Eso se llama ley oral, se llama eso. Jesús le agregó al texto, fíjense. Y esto, lejos de verse mal en el mundo judío, esto es positivo. ¿Por qué? Porque hay una ley rabínica que dice que los rabinos pueden exigir más de lo que exige la Torá. ¿Entienden? Los rabinos pueden radicalizar la Torá, interpretar la Torá. Incluso hay una sección en el Talmud que dice que cuando los rabinos interpreten la Torá, dice que le haga más caso a los rabinos que a lo que dice la Torá misma. ¿Cómo se oye eso? ¿Mm? ¿Cómo se oye eso? ¿Eh? Que le ponga más atención a la palabra de los rabinos que lo que dice la Torá. La pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús aquí? ¿Le está quitando o le está agregando? ¿Eh? ¿Cómo vamos a nombrar eso? Maestro, ¿y cómo interpretaríamos la parte que dice la misma escritura que no debemos añadir ni quitarla? ¿Eh? Es que esto no es, este agregado no es para destruir la Torá. Este agregado es para aumentarle a la Torá. ¿Entiende la idea? Este agregado es para radicalizar la Torá. Porque miren qué es lo que sucede. Los rabinos pueden, cuando el texto dice que no le añada ni le reste, me gustaría verle la cara ahora a ustedes, lo que voy a decir. Fíjense bien. Los rabinos pueden, escuche esto. Los rabinos, cuando el texto de la Torah dice, no le quite ni le ponga. Cuando el texto dice eso quiere decir que cuando los rabinos elaboren una ley
sobre la Torá, los rabinos no pueden decir que Dios se lo dijo. ¿Entienden la idea? Cuando la Torá dice, no le añadas ni le pongas. Los rabinos no pueden decir, por ejemplo, en Shabbat no se puede escribir. ¿Qué hacen los rabinos? Dicen, no le ponga la mano al lapicero. ¿Por qué dice que no le ponga la mano al lapicero? ¿Eh? Porque si le pone la mano al lapicero, puede escribir si quiere. ¿Entiende? Eso es un ejemplo que estoy diciendo, pero eso es discutible todavía, ese tipo de mandamiento, eso es discutible. Entonces, lo que quiero decir que todavía es ambiguo, esa ley todavía es ambigua, ¿entiendes? Entonces, cuando un rabino dice, le agregan algo a la Torá, el rabino no puede decir, los maestros no pueden decir que Dios se lo dijo. Ahora, si tú dices Dios me dijo, ¿qué tú estás haciendo ahí? Cuando tú dices Dios me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Mm? Le estás agregando a la Torá. ¿Entiendes? Y si dice, y si le quitas, ¿entiendes? Entonces le estarías quitando, le estarías restando. Ahora, los rabinos, ¿qué hacen? Crean una ley para la protección del mandamiento y dicen, y no dicen Dios me lo dijo. No, eso lo creamos nosotros. ¿Ven por qué hay que estudiar alajá para entender todo esto? Sin alajá no podemos estudiar, entender mandamientos tan simples como esos que están ahí en Éxodo 20, cosas que la leemos a diario. Sin embargo, no sabemos cómo se hace. ¿Cómo se santifica el Shabbat? La Torá no lo dice en ningún lado cómo se hace. ¿Qué dicen los rabinos? Que santificar el Shabbat se santifica diciendo palabras bellas. Se lee, por ejemplo, Génesis capítulo 2 y dice, y fueron creados los cielos y la tierra y todo ese ejército, y Hashem se paró el día sábado porque lo bendijo entre toda la creación, etcétera, etcétera, etcétera. Y se prenden dos velitas y se lee el Salmo 29 y se lee el Proverbio 31. Se le hace una bendición a los hijos, se come una comida especial. La pregunta que yo hago, ¿qué tiene eso de malo? Usted reunirse en su casa con su familia, sin celulares, sin televisión, tranquilo. Que ni un celular, ni una... No estoy diciendo que no lo use, simplemente estoy diciendo que en ese momento que usted no tenga un celular en la mano, que usted no tenga una televisión encendida, que no tenga una música encendida. No le estoy diciendo que no se puede hacer en Shabbat. Le estoy diciendo que en ese momento que no esté usando nada de eso. ¿Entiende la idea? Y que usted esté con su esposa, sus hijos, y que su esposa venga y le prepare a su marido una linda comida, y que su esposo le traiga a la esposa un ramito de flores, o le regale una cadenita, o le regale o qué sé yo, una gafa de sol, o le regalen para que la use cuando ella quiera, o le regale un aretico, o le traiga un relojito, o un guillo, una cosa. Su esposa agrada a su esposo con una comida especial, la comida que le gusta, y el esposo viene y le trae un chocolatico, una cosa bonita. Y después de eso, después que cenan, se van a dar estillas para la habitación. Johanín no sabe lo que es tilla, como a qué los dominicanos le llamamos tilla. ¿Quién le explica a Johanín lo que después que se termina la cena de Shabbat y a dar setilla para la habitación? ¿Quién le explica eso? Lo dejo a usted, Miguel, eso. ¿Eh? Se lo dejo a Miguel. Miguel. Está bien, mire. Señores, eso Sí. es... Adelante, Miguel. Ay, Dios mío, padre amado. Señores, el que no ha guardado un sábado no tiene ni idea de lo sabroso y lo bueno
que es observar un Shabbat. La gente que no ha hecho eso, usted pone una palancana de comida en la mesa, con un vinito, con un pescadito frito, con una buena ensalada, un buen locrio de vegetales, con maíz, y un dulcito después de comer, etcétera. El que no ha hecho eso, mire, un Shabbat, y usted da estilla con su mujer por lo menos 3 veces ese sábado. Óigame, el que no ha hecho eso no tiene ni idea de lo grande y lo sabroso que es. Y usted acostarse con sus hijos, su esposa, en Shabbat, en la cama, jugar entre ellos, tranquilo, pasarse un Shabbat en familia. Óigame, el que no ha hecho eso no tiene ni idea de lo sabroso que es eso. El que no lo ha hecho. De verdad, miren, eso es algo maravilloso. Eso es eso es disfrutar el mundo venidero en esta vida. ¿Sabían ustedes que los sabios de Israel dicen que el Shabbat es una 60ª parte del mundo por venir? ¿Sabían eso? Que el Talmud lo dice. También dice que los sueños son una 60ª parte de una profecía. Los sueños que la gente tiene. Y que el fuego de aquí, de la tierra, es una 60ª parte del fuego del Gehinnom. Pero no piensen en el infierno que predican por ahí, por favor, en el infierno del diablo, de los godis, de los rabacucos. No piensen en eso. Eso es maravilloso. Chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí hoy.